Hay caminos que al hombre le parece que sus sendas rectas son. Le ofrece Quieren dar vida eterna, libertad, mas su fin solo a la muerte le guiará. Ok, vamos a abrir la Biblia en Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Cómo podemos llegar a Dios Padre? ¿Por qué camino? Por la verdad. Según ahí Juan 14:6, ¿quién es el camino para llegar al Padre? Jesús, muy bien. El camino para llegar al Padre es Jesús. Si usted quiere ir al cielo, hermana, ¿a quién necesita? Dios. Ok, pero si quiere llegar a Dios, ¿a quién necesita? Jesús. A Jesús, muy bien. ¿Por qué? Porque dice Dios, nadie viene hacia mí Sí. Muy bien. si no es por medio de mi Hijo. Correcto. Imagínense que usted está en su casita, pero para entrar por su casa tiene que entrar ¿por dónde? ¿Por la ventana? Por la puerta. Por la puerta. Usted no puede entrar por otra parte más que por la puerta. La puerta para llegar a Dios Padre, porque Jesús también es la puerta, lo dice en otro versículo, Él es el pan de vida, el agua de vida, la puerta. Dice, para llegar a Dios tú tienes que pasar por mí. Por eso dice en el versículo, nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que pasar por Jesús. Y por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. y la vida. Nadie me- Porque la vida se encuentra aquí, la verdad se encuentra en Dios y Él es el camino. Como Él es el camino, no podemos llegar al Padre sin Jesús. Si yo no me bautizo o si yo no sigo la palabra de Dios, aunque sea buena persona, yo no tengo a Dios. Hay muchas personas que son buenas personas. Dan todo, hermano. Dan todas sus riquezas a los pobres, dan fundaciones a las fundaciones, a los institutos de cáncer. Pero si esa persona no cree en Jesús y no se bautiza y no es miembro de la iglesia de Cristo, o sea, de la iglesia de Jesús, no puede ser salvo, aun cuando sea bueno, porque la paga del pecado es muerte. Ya lo vimos, Romanos 6:23. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todo el que no está por aquí, Jesús es la vida. El único camino al Padre es Jesús. Vamos a ir a Hebreos. ¿Qué dice? 5, 8 y 9. Hebreos capítulo 5. Si tienen preguntas las pueden hacer. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. ¿Quién lo tiene? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Muy bien. Y aunque era hijo, está hablando de Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Hijo con H mayúscula, quiere decir que es el Hijo de Dios. Entonces, aunque era hijo, Dios Hijo, que es Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué padeció Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué sufrió Jesús? Pues, mucho Aflicción, tristeza. ¿Qué le pasó al final? Murió, lo padeció. crucificaron. Entonces, Por nosotros. Jesús, aunque era hijo, lo que padeció, ¿qué padeció Él? La muerte. La muerte. Él vino a pagar por nosotros. En vez de que usted muriera, Él dio su vida. Él padeció, aprendió la obediencia. Jesús fue obediente, aunque Él era hijo. Sí. Hablando de Sí. su divinidad, aunque Él era uno con Dios. Lo veíamos en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios Padre y Dios Hijo son Dios. Entonces, aunque era hijo, Él obedeció al Padre. Aunque Él y el Padre son Dios, Él obedeció al Padre. Él vino
Él aprendió por lo que padeció la muerte o aprendió la obediencia. Y dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, es decir, cuando Cristo murió, ¿después qué pasó? ¿Después de 3 días? Resucitó. Resucitó, eso es perfeccionado. Es decir, ¿Jesús era perfecto? Sí. Sí, bueno, cuando vino a morir por nosotros y resucitó, se convirtió en más perfecto. Él es aún más perfeccionado. Cuando Él fue perfeccionado, es decir, cuando Él resucitó, ¿qué dice? Vino, Subió a los cielos. ok, ascendió a los cielos, pero dice, ¿vino a hacer qué? Lea el versículo 9. Hebreos, ¿qué es? 5, 9, 5, 8 y 9. No hay hebreo. ¿Vino a qué, perdón? Autor de salvación. Vino a ser autor de eterna salvación. Cuando Jesús vino y murió y resucitó, en el momento en el que resucitó, Él nos compró, Él tiene las llaves de la vida, Él puede hacer que el pecador no sea condenado, porque Él pagó con su sangre. Cuando Él resucitó, vino a ser autor, ¿no vamos para acá? Autor de eterna, ¿qué? Salvación. Pero la pregunta es, ¿a quiénes vino a salvar? ¿Qué dice ahí? 5:9. A todos los que le obedecen. Muy bien, aquí dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, para tener la salvación debemos de ¿qué? Obedecer. ¿A quién? A Jesús. Porque Él es el único camino al Padre. Si yo quiero salvarme, tengo que obedecer a Jesús, porque Él fue obediente. Si yo sigo a Jesús, Él fue obediente. Yo también tengo que ser ¿qué? Obediente. Y si yo soy obediente, yo tengo la salvación. Él es el autor de la vida, Él es el autor de la salvación a todos los que le obedecen. El autor es Dios. ¿Tienen preguntas aquí? No. Está muy claro. ¿Está clarito? Vamos a contestar las preguntitas. Y dice la primera pregunta. No tengo hojita. Ok, ahorita como que se la compartimos a ver si tengo otra. ¿Qué? ¿Puede leer la primera pregunta? Jesús, ¿es Jesús el único camino al Padre? Cierto. Ok. ¿Es la salvación eterna limitada nada más a quienes le obedecen? Sí, Cierto. sí. Correcto. ¿Por qué? Porque por eso resucitó, para hacer... Él aprendió la obediencia, por eso de ahí Él quiere que todos seamos obedientes, porque para eso vino, Ok, para pagar por nosotros, por nuestros pecados. correcto. Si yo no obedezco, ¿podré salvarme? No, ¿Por qué no? por la obediencia. Ok, si yo me bautizo y después ya no vengo o ya no obedezco, ¿soy salvo? No. Correcto. Hay un grupo religioso que se vienen siendo los bautistas, ellos sí creen en eso. Ellos creen que si tú te bautizas ya eres salvo para siempre. Eso se llama salvo siempre salvo. Una vez que tú eres salvo, ya nadie te puede quitar la salvación. Eso es una mentira, porque si tú desobedeces, al final pierdes tu boleto. Si yo le doy a Reina... No, hombre, nada más tengo puras monedas. No le 5 por pesos. necesidad. Tenga, le doy 5 pesos para que usted pueda entrar, no sé, ¿a qué le guste? Al cine. Imaginemos que cuesta 5 pesos. No. Reina se va, los deja en la mesa, los descuida, se va, llega al cine y la van a dejar entrar. No. No, ¿por qué? Porque descuidó el premio. ¿Y lo que te regalé? Bueno, la salvación es lo mismo, hermano. La salvación es, usted cuando se bautiza, recibe la salvación. Tenga, ahora cuídala. ¿Cómo? Obedeciendo, viniendo, compartiendo, participando en la cena, adorando. Guarda la salvación, porque si no obedeces, la pierdes. Cuando llegues al juicio, va a decir, Señor, Señor, en tu nombre yo echaba fuera los demonios, en tu nombre predicábamos. ¿No te acuerdas que yo les enseñaba la cosa? Sí, a ver, pero al final te ¿Qué fuiste. hiciste? Te desviaste. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, el que obedece. ¿Cuál es el camino al Padre? Jesús. Jesús. Necesitamos siempre a Jesús. ¿Por qué oramos en el nombre de Cristo? Porque no podemos hablarle a Dios, oye Dios, fíjate que ahora quiero esto. No, te lo pido en el nombre de
Jesús, porque Él es el autor de la vida eterna, Él es el que me permite llegar a Él. No puedo yo dirigirme así. Directo nada. Correcto. Él, Muy bien. Y él lo dijo. Nadie viene hacia mí. Muy bien, dame mis 5 pesos. Ah, sí, Ah, no se lo di. ya me los dio, ya me los dio. Ok, siguiente. Sigue Mateo 7:13. Ah, pues ya los dijimos. Vamos a leerlos. Mateo 7:13 y 14. Sin quererme adelante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y el espacio, el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muy bien. Lo que está diciendo ahí es esto. Ponerle serpientes, alacranes, Yo no tengo mucho miedo a las víboras. ponerle una calaquita. ¿Eh? Sí, yo voy Y vamos a ponerle florecitas. por la puerta. Por la ya se angosta. quiere ir por la ancha. No. Bueno, será que como yo me siento como muy amplia. Chéquese, ¿qué dice Mateo 7:13? Mateo 7:13. Entrad Entrad por la puerta estrecha. por la puerta estrecha. Hay una puerta estrecha y la otra Ancha. Ancha. ancha o angosta. Muy bien, ancha. Esa es la ancha y la angosta es. Estrecha, ancha. ¿Por qué? Porque Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? a la perdición. Es fácil. Detrás de esto es la perdición. Perdición. Ancha es la puerta, es grande. Y ancho es el camino que te lleva a la perdición. 14. Porque estrecha. Ah, no, perdón. Y muchos son los que entran por ella. Aquí pueden caber muchos. Muchos y muchos y muchos. Muchos van a ir a dónde? A la perdición. Pero, 14. Porque estrecha. Estrecha es la puerta y angosto el camino. Mira qué difícil. No por uno. Bien chiquito. Mira, vete al ladito. Mira. Dice, que lleva a la vida. Detrás de esta puerta viene el gozo, la vida eterna. Y luego dice, y pocos son los que la hallan. Vida eterna, castigo eterno. Ok. ¿Cuántos son, hermanos, los que van a ir a la perdición? ¿Pocos o muchos? Pues muchos, ¿Por qué? Está fácil. porque no se han acercado a aprender. Porque está fácil, porque no saben. Mire, aquí usted puede ir corriendo así, mire. Aquí usted puede ir de varios, pero aquí usted tiene que ir solo. Aquí hay piedras, aquí hay tentaciones Sí, que lo van a poder matar. que sí hay. Si usted no está dispuesto a caminar la vida cristiana sufriendo o pasando todos los obstáculos, tribulaciones, sufrimiento, y al final dice, no, pues me voy por la ancha, la que está llena de flores, la que me permite hacer todo, aquí me dejan tomar, me dejan bailar, me dejan faltar, me dejan maldecir, me dejan así, y al final pues, me dicen que estoy bien. Pero aquí me impiden que haga esto, no quieren que haga el otro, esto está mal, si lo pienso, si lo toco, si lo hago, si no lo hago. Hombre, Mucha ¿por persona- cuál se quiere ir? ¿Por el camino de la vida o por el camino de la perdición? Pues por el de la vida. Muy bien, hay una cita, a ver, ¿la puedes buscar, Diego? Dice, hay caminos que ¿qué? Tal hombre. Muy bien, ¿cuál es? Sí, Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Este está bien fácil, este está bien. Pero su fin es camino de Muerte. muerte. Hay veces que yo pienso que estoy bien, pero voy mal. ¿Qué es esto? Mire, el camino ancho está bien bonito, está lleno de flores, está bonito, pero su fin es camino de muerte.
Pero este camino está bien feo, está bien difícil. Hay sufrimiento, hay trabajo, hay llanto, pero su fin es camino de vida. ¿Se acuerda de la historia, del rico y Lázaro? El rico estaba en la puerta ancha, él no estaba sufriendo, él gozaba. Dice que el pobre estaba sufriendo y gozaba comerse las migajas de lo que le caía a la mesa al rico. Los dos murieron. ¿Dónde estaba el rico? En tormento. Y el pobre en consolación. Y le dice el rico, manda a Lázaro, es el pobre, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Y qué le dice Abraham? Le dice, no, acuérdate que allá tú eras bendecido y él era atormentado. Ahora es consolado y tú atormentado. Si nosotros venimos aquí al mundo, hermano y hermana, a disfrutar la vida de todo, gózate aquí en la tierra, pero allá, perdición, allá vas a sufrir. Pero si tú te abstienes de todo lo malo y sufres peleando contra el mal, contra Satanás, Dios te va a dar el premio. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y perder su alma? ¿Okay? Y perder su alma, o sea, aquí ganas todo el mundo, pero pierdes tu alma. Aquí dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, no tiene Dios, y tenemos que tener la vida eterna. Entonces, luchemos, hermanos, por las cosas espirituales. Hay muchas cosas buenas dentro de este camino que podemos disfrutar. La hermandad, la convivencia, vete al cine, pero todo lo que viene siendo pecado, pues obviamente no. Hay gente que dice, es que es bien aburrido ser cristiano, Diego. ¿Para qué? Tú que eres joven, es bien aburrido. Porque no. te puedes divertir, no está te puedes divertir. Divertir en Cristo Jesús. Hay muchas cosas buenas. Lo malo es que a veces nos llama más la atención lo malo. Sí. Hermano, y también en Eclesiastés dice que dice Dios que Él nos deja hacer lo que nosotros queramos. Que al cabo es el fin de las cosas. Sí. Tú puedes hacer lo que quieras, o sea, tú tienes la decisión, sí. Pero pues atente a las consecuencias. El libre albedrío. Libre albedrío. Ok, vamos a contestarlas. ¿Está la mayoría de la gente entrando por la puerta angosta que lleva a la vida eterna? No. Correcto. ¿Por qué no? Porque no todos llegarán por la puerta. ¿Cuántos están entrando por el camino de la perdición, hermano Fernando? Por el camino de la perdición, ¿cuántos están entrando? Muchos. Hay un himno que cantamos. Y muchas almas, Dios, no hay Dios tan grande como tú. Y muchas almas, ¿será cierto? Realmente no. Porque ¿cuántos son los que se salvan? Los malos, por lo más pocos, los obedientes. ¿Por qué lo cantamos entonces? Porque nuestro deseo es que muchas almas se salven. Queremos tener la convicción de que muchas almas se van a salvar. Y muchos vamos a entrar, pero a comparación de los que se van a ser condenados, somos ¿qué? Pocos. En aquel día, dice en Hechos 2, 38 en adelante, dice que se bautizaron como ¿cuántos? El primer día. Como 3,000 personas, ¿se acuerdan? Sí. Hechos 2, 41. 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 personas. Cuando la iglesia inició, hermano, cuando Pedro empezó a predicar, los primeros bautizados fueron ¿cuántos? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Cómo? 3,000. Como 3,000, es decir, más o menos 3,000 o más de 3,000. ¿Cuántos se le hacen 3,000, hermanos? ¿Muchos o poquitos? Muchos, ok. Eran como 3,000 personas. El primer día, chéquese, una predicación se necesitó para que 3,000 personas decidieran ser bautizadas. Dice alguien, ahora es al revés. Ahora 3,000 predicaciones y nada más una se bautizó. Ok. Una predicación y se bautizaron 3,000 personas. Suele suceder. Pero relativamente son muchos. 1, 2, 3. ¿Cuántos 3,000? Muchos. Son muchos. Pero, ¿sabe cuántos judíos había ahí? Miles, por no decir millones. Entonces 3,000 era
relativamente poco. Para una reunión donde había millones de judíos o miles de judíos, millares, contando nada más a los varones, sin contar jóvenes, sin contar mujeres, mayores de 20 años, se contaban. Había muchos y nada más se bautizaban 3,000. Es decir, que como quiera eran pocos. Entonces, ¿cuántos van a salvarse? Pocos. Pocos. ¿Le gustaría ser de esos pocos? A mí sí. ¿Por qué? Pues para estar en ¿cómo se llama? Vida eterna. Correcto. Entonces, lo que necesitamos es compartir para que más personas se salven, porque aun y cuando se salven, son pocos. Entonces, vamos a salvar a todos los que se puedan, todos los que se puedan, todos los que se puedan. ¿Qué dice la siguiente pregunta? Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. ¿Cree usted esta proclamación? De Jesús sí. Ok, correcto. ¿Cree usted, señora, hermana Rosa? ¿Cree usted, hermana Rosa, que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? Sí. ¿Que Él manda en el cielo y en la tierra? Sí. Correcto. ¿Por qué? Porque le fue dado. Le fue dado, ok. ¿Y porque Él es quién? Él es Padre Dios. Él es Dios. Bueno, ok, vamos a ver. Jesús es Dios, pero no es el Padre. Entonces está Dios Padre, Dios Hijo. El Hijo no es el Padre, pero ambos son Dios. Dios Padre es Dios y Dios Hijo es Dios. Correcto. Entonces Jesús tiene toda autoridad porque Él es Dios y porque aparte Dios Padre le dio la autoridad. ¿Sí? Sí. Tú y yo somos uno. Juan 1:3. No, Juan. Sí, no. Juan 1:3 y alguien busque Colosenses 1:15. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, ahí está hablando de el verbo. El verbo es Dios. Dios. El verbo hecho carne, ¿quién es? Dios. Es el Hijo, pero Dios. El Hijo, muy bien, es Jesús. Está hablando de Jesús. Ya lo habíamos visto en las lecciones anteriores, que el verbo era Jesús. Dice, todas las cosas, ¿por qué? Por Él fueron hechas. Por Jesús, como Él es Dios, como Él es el verbo, Él es el creador. Jesús es el creador de todas las cosas. Vamos a ponerle creador. ¿Y qué? Y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. Sin Jesús no hubiera existido nada. ¿Por qué? Porque Él es el creador también. Dice el versículo 10. ¿En el mundo qué? ¿Quién lo lee? El 10. Juan. En el mundo estaba y en el mundo por Él fue hecho, por el mundo no le conoció. El Creador se hizo carne en la personalidad de Jesús. Y cuando vino al mundo, cuando Dios se hizo carne y se hizo hombre como en la personalidad de Jesús, el mundo no le conoció. Ya lo habíamos visto eso. No le conocimos. Por eso lo mataron a Jesús. Tú no eres Dios. ¿Tú por qué perdonas pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Dice, yo puedo perdonar pecados. Para que veas que yo puedo perdonar pecados, le digo a este paralítico, levántate y anda. Y todos se quedan así, ¿cómo haces estas cosas? Pues Él era Dios, Él era el creador, el mundo no le conoció. Pero el mundo no lo hecho conoció. carne. Él era Dios hecho carne, Por Él eso no lo vemos. reconoció. ¿Ok? Vamos a Colosenses. ¿Qué dice Colosenses? 1:15. ¿Qué dice? Él es la imagen de 1:15. Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Muy bien. Jesús es la imagen del Dios invisible. Veíamos que nosotros lo veíamos a Él, ¿verdad? Lo que no podemos ver de Dios Espíritu en la carnalidad de Dios, cuando se hizo carne, Jesús, podíamos ver a Dios, porque se hizo hombre. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. Lo único que podemos saber de Dios en imagen es cuando vino a la tierra y Jesús caminaba sobre el mar y veían a Jesús.
Dice, el primogénito de toda la creación, el creador de todas las cosas. 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesús, y todas las cosas por Él fueron hechas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, los árboles, las plantas, tu cuerpo, las invisibles, los átomos, las moléculas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, ángeles, arcángeles, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Por Jesús fue creado todo, porque Él es Dios, es parte de la deidad. 17. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Jesús es el Verbo, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cree usted esto, hermana, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, sí. Correcto. ¿Crees tú, Diego, esto? ¿Cree usted, hermano? Hermana, María, ¿cree usted esto, que Jesús es Dios? ¿Cree usted esto, reina? ¿Que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios? ¿Cree usted esto, hermana Rosa? Sí. Muy bien, entonces estamos en la fe del Hijo de Dios. Vamos a contestar las preguntas. Dice, Jesús tiene toda autoridad, es el único mediador autorizado entre Dios Padre y el hombre. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. A la única persona a la que usted puede acudir para ser salvo, no es a mí, no es a nadie más, es a Jesús. No le podemos hablar a Jesús porque Jesús dijo, óranle al Padre. Entonces, para llegar al Padre necesitamos a Jesús. Vamos a ponerle al Padre, ¿ok? El camino al Padre. Nuestro mediador. Mediador, ahí dice mediador, el único mediador, el único medio. Diego, dile a tu mamá que si me da lonche de ahí. Yo utilizo a Diego para que llegue a su mamá. Que Intercede. le diga. Intercede. Bueno, Intercede. Jesús intercede por nosotros, Él vino a morir por nosotros. ¿Ok? Siguiente pregunta. La gracia de Dios, el regalo de la salvación, apareció en la persona de Jesucristo, trayendo salvación a todos los hombres. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿El regalo de Dios vino a través de Jesucristo? Cierto. Correcto. Cuando Él murió en lugar nuestro. Correcto. Siguiente. ¿Cree usted personalmente que Jesús es Dios y que Él es la única autoridad en cuestiones religiosas? Cierto. Correcto. ¿Por qué? Porque es el que trae la autoridad. Muy bien. El único que le puede decir a usted qué hacer en cómo adorar es Jesús. El único que le puede a usted decir dónde se debe reunir es Jesús. El único que le puede decir cómo agradar a Dios es Jesús, no el hombre. El hombre nada más predica lo que en la Biblia está. Entonces, el único camino al Padre es Jesús. Hay gente que utiliza estos textos para decir, si Jesús es el camino al Padre, la religión no salva, la iglesia no salva, Jesús salva. Y así es lo que dicen. Pero, ¿qué es la iglesia? ¿Se acuerdan? Efesios 4. Bueno, Colosenses, ahí mismo en Colosenses. Colosenses capítulo, ahí mismo, 1:18. ¿Qué dice? Ahí está bien. Ay, sí. 1:18. ¿Qué dice? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahí. Y Jesús es la cabeza del cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. La iglesia. ¿Y qué más? Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, Muy bien. para que en todo tenga la preeminencia. Dicen, Jesús salva, la iglesia no. Pero Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿La cabeza puede estar separada de la iglesia? No. ¿Y por eso la gente no se reúne? No, Jesús salva, la iglesia no. Yo por eso no voy a la iglesia. Mi único camino es Jesús. Sí, pero Jesús es el camino y Jesús tiene su iglesia. Si tú no eres parte del cuerpo, no tienes a Jesús. O si no eres parte del cuerpo de Jesús, no podemos separar a Jesús de la iglesia, porque el cuerpo de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si quieres estar con Jesús, tienes que estar en su cuerpo. Y el Señor añadió a la iglesia, ¿a quién? A los que habían de ser salvos. Hechos 2:27, lo vimos. Entonces, busquemos seguir a Jesús. Y una vez que obedezcamos el Evangelio, vamos a pertenecer al cuerpo de Cristo. Su iglesia, vamos a seguirle. ¿Tienen preguntas o dudas? Está muy claro. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios?
Sí. ¿Crees esto? ¿Crees esto usted, hermano? Sí. Correcto. Muy bien. Yo quiero seguir a la mayoría porque ellos van a ir al cielo. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Son pocos. Porque los que van a ir al cielo son pocos. Los que van a ir a la condenación son muchos. ¿Quieres seguir a la mayoría de la gente? No, tenemos que ser diferentes, como el canto que cantamos, ¿verdad? ¿Tiene Jesús toda la autoridad y Él es Dios? Se nos pasó esta pregunta en medio. Sí, cierto. Ah, sí, sí. Él tiene toda autoridad y Él es Dios. Sí. Luchemos por permanecer fieles, Reina. La animamos a que siga en el estudio de la Biblia. Terminamos esta lección. Nos vemos en el 2020. No, nos vemos el próximo domingo si Dios quiere. Y vamos a comenzar la lección número 3, donde vamos a ver la pregunta: ¿siguen vigentes los 10 mandamientos? Ahí me quedé con el... Está bien interesante, ¿ok? Porque ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición. Más estrecha es la puerta y angosto el camino a mi Dios. Pues Jesús es el camino, la verdad